Bueno, pues estamos ya en septiembre y como comentamos a mediados de verano, retomamos el programa Doctor, ¿qué puedo hacer?, de la mano de nuestro médico de cabecera, el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Como bien sabéis, yo soy el encargado, que bien tiene Antonio a ofrecerse a que yo le haga las entrevistas, pero en esta ocasión Antonio tiene aquí una visita y él quiere tener la oportunidad de entrevistarlo. Son gente, profesionales de la salud, que van a enseñar mucho sobre el tema del COVID y otros temas que Antonio, a los cuales Antonio va a entrevistar. No quiero decir más, no quiero adelantar más, pero quiero que veáis esta entrevista porque la verdad merece la pena. Bueno, pues estamos en una nueva temporada de Canal Sierra de Cádiz con el objetivo de que promocionar la salud, colaborar con las autoridades sanitarias, porque recordemos que lo que hemos dicho muchas veces, la sanidad costa es como un taburete de tres patas. Por una parte están los usuarios, los pacientes o las personas que van al centro de salud y al hospital. Después están los profesionales y después está la autoridad sanitaria, la administración sanitaria. Si una de estas tres patas falla, cualquiera de ellas, pues se tambalea el tamburete, y entonces, por nuestra parte, en el Observatorio de Salud, especialistas ya, procuramos hacer promoción de la salud y colaborar, aportar lo que podamos, lo que está en nuestras manos, para mejorar la salud. En esta ocasión, en inauguración de esta temporada 2021-2022, tenemos con nosotros a un médico especialista en medicina de atención primaria y que está trabajando en un centro de salud de Santa Cruz de Tenerife, y que se ha destacado, como otros compañeros, uno de ellos, en promocionar información y estudios para que la población también pueda tener autoprotección, conocimientos y participar en esta promoción de la salud, fundamentalmente en muchos aspectos, pero ahora lo que nos toca, que es la COVID. Guste o no guste, la COVID significa salud, significa que ha abarcado muchos aspectos de nuestra vida, y lo que se pretende ahora es salvar vidas y evitar casos graves hospitalarios, fundamentalmente, aparte de la parte económica, por supuesto. Y para ello tenemos, como ya digo, al doctor don Javier Rodríguez Trujillo, especialista en medicina familiar y comunitaria, que nos va a saludar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues nada, yo estoy estupendamente y supongo que nuestro participante en este programa también. Sí. Pues, doctor, ¿cuál es su función en Santa Cruz de Tenerife? ¿Qué hace usted allí? Yo soy médico de familia en Santa Cruz de Tenerife, en un centro de salud que se llama Barrio de la Salud. Y allí, bueno, es un centro de salud muy grande, situado en el centro de la ciudad, y abarcamos una población pues de unos 33.000 habitantes, como el doble de la población que de Ubrique, donde estamos ahora mismo. ¿Cuántos médicos hay en el centro de salud? Pues en total creo que eran 22 cupos médicos de adultos. ¿Será un centro de salud muy grande para abarcar tanto? ¿O es que allí hay mañana y tarde? ¿Cómo funciona allí? El centro de salud, evidentemente, el espacio físico es grande, pero se nos queda pequeño. Somos muchos médicos, abarcamos mucha población. Y sí, allí lo que trabajamos, 50% de nuestro horario laboral es de mañana y el 50% es de tarde. ¿Pero eso en todo Tenerife o solamente en vuestro Prácticamente en el 99% de los cupos de la isla de Tenerife. Se aprovechaba en todo el edificio, sí, mañana y tarde. Se aprovecha. Que no hay la misma actividad laboral tanto en horario de mañana, que va de 8 a 3, como en horario de tarde, que empieza de 1 a 8 de la tarde. Que no hay ningún centro de salud prácticamente en que por la tarde esté vacío. No. O va que sí vacío, se aprovecha todo. Pero, hombre, es verdad que hay actividades que se hacen más por la mañana, la extracción de sangre y tal, pero las demás actividades son iguales por la mañana que por la tarde. Unos médicos van por la mañana, otros por la tarde. Yo mi horario laboral 2 días de mañana de tarde, 2 días a la semana de mañana, 2 días de tarde, y los viernes vamos alternando, un viernes de mañana y otro de tarde. Sí, la provincia de Cádiz, por ejemplo, en Cádiz igual, los centros se aprovechan mañana y tarde. Sí, claro. La mitad de los médicos van por la tarde y la otra mitad para que no esté el centro vacío por la tarde. Ya les digo, exceptuando determinadas circunstancias, extracciones de sangre, controles de sintrón y tal, la actividad es exactamente la misma de mañana y de tarde. Y ahora ya, hablando de lo que hemos comentado, tengo referencia de que usted es uno de, como otros compañeros, de los que, sí, hay quien se destaca en promoción de la salud en otros aspectos, y usted, por ejemplo, en el COVID, en atención primaria, fundamentalmente, ha colaborado con la Autoridad Sanitaria de Santa Cruz de Tenerife, con el Ayuntamiento, con Diputación, en fin, en promocionar mejor es lo mejor para los usuarios. Intentamos que nuestros pacientes estén lo mejor informados
ya no solamente a nivel de nuestro centro de salud, sino también a nivel local o regional, pues bueno, a través de... ¿Qué es lo que había hecho respecto al COVID, por ejemplo, la atención primaria? ¿Qué es lo que ha hecho usted? Bueno, vamos a ver, en el centro de salud, aparte de gestión de la consulta normal que hace cualquier médico de familia, hemos usado redes sociales, por ejemplo el WhatsApp, para difundir mucho más la determinada información que creíamos importante que conocieran nuestros pacientes y que podían generar más confusión. Pues hemos difundido mucha información audiovisual para que estén más informados y puedan usar los recursos mucho mejor. Pero por WhatsApp, ¿por qué? ¿Porque ellos le han dado su teléfono? ¿Usted ha dado su teléfono a Sí, ellos? no, vamos a ver, con toda la pandemia, pues para evitar que las personas se pudieran contagiar en las consultas, en toda España, bueno, prácticamente en todo el mundo a nivel sanitario, se potenció las citas telefónicas, ¿vale? Para que las personas, los pacientes, no tuvieran que acudir al centro y evitar un contagio. La consulta telefónica tiene unas ventajas, pero también tiene unos inconvenientes. Entre ellos es que muchas veces necesitamos enviar información, una documentación o expresarnos de otra manera que no solamente sea a través del habla, para que los pacientes puedan recibir esa información. Entonces, como método de soporte de esa consulta telefónica, en un caso particular que fue por idea e iniciativa propia, desarrollamos un método de soporte a través del WhatsApp. Con el WhatsApp lo que hacíamos es enviar información al paciente o documentación como una receta, el volante para una analítica o para un especialista, se le enviamos por WhatsApp, entonces el paciente ya no tiene que venir al centro de salud. También se puede hacer a través del email, pero es verdad que el WhatsApp incluso está mucho más extendido que el email, y el email genera también mucha sobrecarga de trabajo al administrativo del centro de salud, pues porque tienen que enviar grandes cantidades de email a través de una máquina, generalmente la máquina fotocopiadora, que es muy lenta. El paciente a veces con que cambie cambia una tecla, una letra, ya no le llega el email. Entonces el email ha generado muchas veces lentitud en el envío de información, y a través del WhatsApp, bueno, llevamos ya más de un año y medio con esta iniciativa, siempre con el beneplácito de la dirección del centro y de la gerencia de atención primaria, y con esta iniciativa hemos tenido unos resultados bastante buenos, tanto para el profesional, pero sobre todo para el paciente, porque bueno, ya ha llegado más la información y de una manera más cómoda sin tenerse que desplazar. ¿Y aproximadamente qué porcentaje de usuarios de su cupo se han apuntado para que quieren recibir información del WhatsApp? Pues mira, puedo decir que prácticamente el 100% de los que, bueno, no eran 100%, pero bueno, el 98% de los que se le ofrecía aceptaron, exceptuando aquellas personas que, bueno, que es verdad que cada vez son menos, pero hay personas que todavía no tienen mucho acceso a la tecnología, no se entienden con ella y no tienen WhatsApp. Pero te sorprendería si le digo que incluso personas de 90 y pico años están adscritas a este programa y reciben su WhatsApp, su información, y le digo, el 98% de los que se lo hemos ofrecido lo han aceptado y usan el WhatsApp con nosotros. ¿Y qué comentario le hacen? ¿Le gusta? Sí, hicimos una encuesta de satisfacción de que valoraron del 0 al 10 y la nota media fue un 9,8. 9,8. Las notas menos valoradas eran por criterio... Sobre 10 puntos, 9. Sobre 10, sí. Cuando alguien no lo votaba bien no era por usar el WhatsApp, era porque no le gustaban las citas telefónicas. Sí, a mí tampoco me gustan. Las citas telefónicas tienen algunos inconvenientes muy importantes desde mi punto de vista, pero es verdad que en las circunstancias actuales lo tenemos que usar porque para muchos casos evitamos primero desplazamientos innecesarios, esperas en la sala de espera, es decir, le ahorramos tiempo al usuario, y sobre todo lo más importante es que evitamos una posible infección del sanitario hacia el paciente que viene al centro de salud, o bien del paciente hacia el sanitario, o bien entre pacientes que están esperando en la sala de espera. En mi centro de salud se han dado casos de pacientes y sanitarios que se han contagiado allá. ¿Y considera que hay muchos pacientes que necesitaban una consulta presencial y sin embargo se les ha atendido telefónicamente en vez de presencial? Sí, o la mayoría realmente está bien enfocado y dice, venga usted que hay que verlo aquí. Siempre puede darse la circunstancia de que se use mal un recurso, pero cuando hay buena información para usar bien los recursos, la mayoría de la gente suele usarla bastante bien. Siempre se intenta que la primera cita sea telefónica, porque ya incluso el sanitario puede hacer un triaje clínico, y si ya en la consulta el paciente me dice, mira, es que tengo una mancha y tal, y yo las quiero bien, o me dice, estoy cansado, yo los quiero ocultar, entonces concierto con ese paciente para el mismo día, para el día siguiente, para cuando se pueda,
concierte una cita presencial pues para poderlo explorar en la consulta. Entonces eso evitaría, por ejemplo, lo que ocurre a veces, que hasta hay una semana de demora o 2 semanas de demora para saber qué es lo que tiene, para saber simplemente si es que quiere una receta o quiere o que le duele el dedo o le duele el pecho. Yo siempre, a no ser que sea evidente que va a necesitar una exploración porque hay algún motivo súper evidente o porque es un tema muy íntimo que el paciente los quiere hablar en confianza con el médico en la propia consulta, yo siempre abogo porque la primera consulta sea telefónica. Y lo digo yo que como dije antes, prefiero una consulta presencial porque no es lo mismo hablar como estamos hablando ahora, mirándonos a los ojos, viendo nuestras inquietudes, que hacerlo por teléfono. Siempre una conversación telefónica es más fría. A mí hay gente que me dice, es que quiero una cita presencial solo para verlo, porque tengo ganas después de un año que llevo que no lo veo, y lo entiendo, a mí también me parece razonable, la relación médico-paciente se ve deteriorada a través del teléfono y se ve beneficiada cuando nos reunimos. Siempre nos gusta, aquí en España y en Andalucía, nos gusta reunirnos presencialmente, mucho mejor. Después también, no solamente nos comunicamos con la voz, que es lo que transmitimos en el teléfono, nos comunicamos con los gestos, con la mirada, y eso se pierde a través del teléfono. Y es curativo además, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Yo prefiero la cita presencial, pero las circunstancias actuales, entiendo y he dicho antes que creo que siempre hay que potenciar la consulta que es un telefónica. filtro, porque para una receta, para un papel, que hay que enmendar algo, no hace falta ir al médico. Evidentemente, claro, para una receta lo dejamos ya activado la receta a través o repetir un del ordenador. Dar los resultados de la analítica, que la mayoría de las veces son analíticas con resultados normales, o que hay que cambiar pequeñas cosas. Se puede mandar por WhatsApp, ¿no? Se puede mandar resultados por WhatsApp si el paciente lo autoriza por escrito. Porque yo da una autorización. Siempre, claro, está el tema de la confidencialidad. Yo lo autorizo. En el que si el paciente no quiere, no podemos estar transmitiéndole una información a través de una red social que no es del servicio público. Entonces, si el paciente me lo ha autorizado por escrito, que quiere que yo le envíe, después me lo confirma por teléfono, envíeme por favor la receta, el resultado de analítica o el volante, me lo envía por WhatsApp, sin ningún problema, y el paciente es que lo agradece, evidentemente. Claro. Bueno, el tiempo es el tiempo en televisión, y es ir a pasar a un tema muy importante, que es la COVID. La COVID ha afectado a todo el mundo y queríamos tocar algunos aspectos de su experiencia, porque su experiencia tratando a pacientes a pie de cañón, asistencia primaria, desde hace más de año y medio que lleva este tema. Su experiencia en este conjunto con, por ejemplo, el WhatsApp. ¿Cómo ha servido la información WhatsApp para el COVID? Pues hombre, mucha, porque todavía hay gente que no entiende bien los síntomas del COVID, o más que los síntomas, la gravedad de estos síntomas. Muchas personas creen que para tener COVID deben tener síntomas graves, y estamos equivocados. Evidentemente hay personas con síntomas graves que son los que requieren al final ingresos hospitalarios, pero la gran mayoría, el 90 y pico % de los pacientes, tienen síntomas leves, síntomas que pueden pasar desapercibidos o que nos puede hacer confundir con un catarro, con una gastroenteritis, aunque esté vacunado. Yo siendo vacunado, doctor, yo puedo transmitir el COVID a otra persona, a un familiar, o puedo yo coger el COVID estando vacunado. La vacuna especialmente va a proteger de que pilles un COVID grave. También disminuye en menor proporción la capacidad de que te infectes, pero no tanto. La vacuna lo que te impide es que si te lo pillas, el COVID lo pases en el hospital. Lo más probable es que lo pases en la cama de tu casa y no en una cama hospitalaria. Pero aunque estés vacunado, en menor proporción, pero sigues siendo una persona susceptible de infectarte y de transmitir esa infección a otras personas. ¿Me tengo que aislar? En menor proporción, evidentemente, si un vacunado tiene síntomas, por muy leves que sean, tengo muchos casos de, no, es que tuve tos solamente durante una noche, o tuve 37,5 solamente durante aquella noche, o poquito tiempo y tal. Como esos no son graves, no consulto, ¿no? Pues ahí está el problema. Por ahí se me escapan. Lo suyo sería cualquier persona con síntomas. De hecho, el protocolo del Ministerio dice sospecharemos COVID ante una persona que tenga datos o síntomas de una infección respiratoria aguda de inicio reciente, ¿vale? Independientemente de la gravedad de los síntomas. Te dice cuáles son los síntomas, pero da igual la gravedad. Da igual que la tos sea poquita, que sea mucha. Da igual que la fiebre sea un día, que sea 5. Si tienes síntomas, por muy leves que sean, lo primero, si no, consultar. Si tienes dudas, consulta, y el profesional sanitario te dirá, oye, pues mira, no parece, pero la mejor, he tratado a muchos pacientes COVID y he diagnosticado a muchísimos pacientes COVID.
Vacunado. Y a día de vacunado y sin vacunar. Y a día de hoy me sigo considerando un mal médico para diagnosticar COVID solo por la clínica. El diagnóstico de la COVID se hace con las pruebas, la PCR o el test de antígenos, no por la clínica. La clínica nos hace sospechar y a esos pacientes tenemos que confirmarlo con las pruebas. Si no nos hacemos pruebas, y eso es una cosa que bueno, aquí en concreto quizás no se pidan las suficientes, pero en los países donde mejor control de la COVID se está haciendo es porque se están haciendo un gran número de pruebas. Eso es importante porque, por ejemplo, a lo mejor una reunión de amigos, nos reunimos en un bar, 7 u 8 amigos para hablar de fútbol o, en fin, simplemente para estar después de este tiempo. Nos quitamos las mascarillas, estamos allí una hora charlando, tomando cafelito, durante una hora sin mascarilla, porque como los 8 estamos vacunados y hemos pasado las 2 semanas para tomar un café, te tomas el café si hubiera un y te infectado, sube la mascarilla después, ¿eh? Sí, pero si vamos, no la tenemos la mascarilla puesta durante una hora o media hora, y porque como estamos vacunados, y ahora resulta no tenemos la enfermedad, creemos que no la tiene ninguno, claro. Pero supongamos que uno la tiene, aunque esté vacunado, ¿se la puede transmitir a los otros 7? Sí, claro que es transmisible. Aunque estén vacunados todos. Las probabilidades, y hay que aislarse, contacto estrecho de los demás, todo el eso. El riesgo disminuye, ¿vale? Sí, el tener la vacuna sirve y mucho. A ver, sí, yo soy muy pro vacuna y creo que es muy necesaria que se la ponga todo el mundo. Disminuye mucho el riesgo y sobre todo lo que más disminuir más es que termines ingresando o teniendo un desenlace fatal. Pero las posibilidades de infectar menores, pero persisten, ¿vale? Entonces, sí es verdad que ahora con los nuevos protocolos que cambiaron hace un mes más o menos, dicen que aquellas personas vacunadas que han sido contacto estrecho, a priori, a no ser que se den determinadas circunstancias, pero a priori están exentas de realizar cuarentena. Se deben hacer PCR de control y gastar ciertas precauciones, pero no tendrían que hacer cuarentena. Pero ojo, yo tendría también un poco de cuidado porque la variante Delta, que es la que tenemos ahora mayoritaria, tiene alta capacidad de infección, es más agresiva y tendría mucho cuidado incluso también aquellos contactos porque, ojo, podemos, a lo mejor nosotros no la pasamos fuerte, pero se la podemos transmitir a otras personas que sí sean más vulnerables y que se pueda complicar la cosa, ¿no? Y respecto al autotest que ahora se vende en la farmacia, ¿qué eficacia tiene respecto al test que se hace, por ejemplo, en un centro de salud? ¿Es lo mismo de eficacia o es menos eficaz? Un autotest, que son los que uno compra en la farmacia y se hace uno, él solo se lo hace, sí, el farmacéutico le da las instrucciones de cómo se lo tiene que hacer y se lo puede hacer o bien en la farmacia o bien en su propio domicilio. Se llama autotest de antígeno, se debe realizar cuando uno lleva pocos días con síntomas, pero realmente cuando uno tiene síntomas o ha sido contacto estrecho, lo mejor es hacerse una prueba, un test de antígeno o PCR de las que se hacen en centros sanitarios, en un centro de salud o en un hospital. ¿Por qué? Porque estos autotest, ¿vale? No tienen la misma fiabilidad. Es mejor que no hacer nada, pero es peor que lo que se hace en los centros sanitarios. ¿Por qué? Pues primero vamos a ver, una de las cosas más importantes para que la prueba sea fiable es que la muestra sea de calidad. Cuando a nosotros, supongo que mucha gente ya se habrá hecho un test de antígeno o una PCR, cuando te la hacen, el bastoncillo no te lo meten a la puntita de la nariz, lo meten bien adentro y es porque el moco que hay más atrás de las fosas nasales es el moco de mayor calidad y más cantidad, pues para que esa muestra sea eficaz. Con el autotest nos introducimos como máximo 3 centímetros del bastoncillo. Porque nos duele o nos molesta, ¿no? Evidentemente, ¿no? Porque uno no es tan masoquista como para, venga, me lo voy a meter al fondo. Un test de antígeno, una PCR molesta y uno, pues bueno, el autotest no es tan agresivo, por lo tanto, ya la muestra en sí no es de tanta calidad. Entonces, son técnicas del autotest que vale, es mejor que no hacer nada, pero si uno tiene, sobre todo, si uno tiene síntomas o es contacto estrecho de uno que ha sido positivo, mejor hacerse los test que se hacen en centros sanitarios y dejar los autotest, sobre todo, pues bueno, para aquellas personas que no tengan síntomas y que se vayan a reunir con otras personas, es decir, previo a relaciones sociales y sobre todo en aquellas personas, yo sí lo usaría un bautizo, una comunión, aquellos que no han sido, que no están vacunados, que se van a reunir previo a reuniones y tal. Si una persona tiene síntomas o ha sido contacto y tal, se hace un autotest y es negativo, yo repetiría esa prueba en centro sanitario. Y si sale positivo, tenga o no tenga síntomas, igualmente hay que confirmarlo con una técnica en un centro sanitario. Muchos se preguntan si los niños, los menores de 12 años que no se vacunan todavía, porque parece que todavía están estudiando las pruebas, realmente son contagiosos o no, o pueden hacer...
Yo pienso que cuando los colegios de autoridad sanitaria han obligado a que haya unas medidas de separación, que es un poquito menor y tal, es porque siguen siendo contagiosos, pueden transmitírsela a su abuelo, a su tío, a su primo. Cualquier persona, aunque esté inmunizada o sea niña, independientemente de la edad, de factores de riesgo, de que tenga la vacuna puesta o no, cualquier persona es susceptible de transmitir aunque tenga 2 años de edad. Aunque tenga 2 años, bueno, tengo casos de bebés de 2-3 meses, que generalmente es verdad, la población infantil por determinadas causas no sufre una enfermedad muy llamativa con muchos síntomas o no sufre una enfermedad grave, pero sí la sufren y claro, las pueden transmitir igualmente. Al abuelo, al tío, a la madre. Este virus es un virus que anida en humanos, vive en humanos, da igual la edad del humano. Entonces somos los humanos los que enfermamos y los que transmitimos. Entonces, ¿qué perspectiva de futuro queda respecto al COVID? Porque dicen además que la variante actual, no sabemos si vendrá alguna otra, la Delta, hay mucha variante, pero bueno, la más... que la Delta ahora hay que subir el periodo la cobertura la cobertura sí en un 85% aproximadamente. 90, sí. Y que decía a los 70 con una pérdida de cobertura del 70% más o menos la de rebaño, ¿no? O de grupo. Ahora a los 85, es decir, entonces esto va a tardar todavía un par de meses en más o menos tener una inmunidad de grupo para la Delta. El problema es que la variante Delta, que es la variante predominante ahora, la variante más tradicionalmente conocida como la India, porque parece que es el que se originó allí, es mucho más transmisible y también más agresiva. Al ser más transmisible, para tenerla controlada a nivel de una comunidad, necesitan más personas vacunadas para que podamos poner freno, podamos poner unas barreras a la transmisión de esa enfermedad, de esa variante. Entonces sí, lo que antes se creía que la inmunidad de rebaño podía estar en un 70%, con esta nueva variante, al ser más transmisible, necesitamos más personas. Lo bueno es que yo creo que a nivel mundial pocos países superan a España en concienciación de vacunas. Aquí los antivacunas existen, como en todos sitios, pero bueno, son una gran minoría y eso hace a España ahora mismo ser uno de los países que a nivel mundial está en la cabeza de porcentaje de personas vacunadas. Pero hay otros países que no tienen ese porcentaje de vacunación, países que están en vía de desarrollo, países, por ejemplo, y que aparece una de las variantes, no la Delta, otra más peligrosa. Mira, países como la India, ahora también se está hablando de una nueva variante en los últimos meses que hay en Indonesia. Son países con alta densidad de población, donde vive mucha gente muy hacinada, en ciudades con muchos millones de habitantes, viviendo en casas pequeñas y tal, y donde después, además de altas poblaciones hacinadas, son países donde el sistema sanitario público no es muy desarrollado, entonces mucha gente no tiene acceso a ese sistema sanitario. Por lo tanto, las infecciones en esos países son muy altas, hay mucha cantidad de infección. Cuantas más infecciones se produzcan, más posibilidad de que el virus se multiplique, de que produzcan mutaciones y de que aparezcan nuevas variantes. Por tanto, ahora mismo sería una buena opción que todos estos países se vacunen. Si en España, que ya está vacunada la mayoría de las personas, las vacunas sobrantes se destinaran a esos países, yo creo que sería un método incluso también de protegernos a nosotros para un futuro frente a nuevas variantes. Claro. Pero la primera vacuna que se puso en España, estamos ahora en septiembre, fue hace 8 meses. 8-9 meses. Si ahora hubiera vacunas suficientes para distribuirla en todo el mundo, para llegar al 85%, deberíamos tardar por lo menos unos cuantos meses en que la población mundial llegara al 85%. Luego no se puede bajar la guardia, ¿no? Porque los aviones, los barcos están aquí, ¿no? Para nada. No podemos bajar la guardia porque, bueno... Aunque estemos en inmunidad de rebaño conseguida. Queríamos que este verano iba a ser un verano tranquilo porque ya íbamos a tener la gran mayoría, mucha gente vacunada y tal, y así hubiera sido si hubiéramos seguido con la variante original o la variante alfa, que era la procedente de Inglaterra. Pero ocurrió esto en la India, un país a miles de kilómetros de donde nos encontramos. Creíamos que lo que ocurre en otros sitios no nos va a afectar, pero estamos hablando de una pandemia, nos afecta a todos por igual. Lo que ocurre en la India, a los meses, pues hoy en día somos un planeta hipercomunicado, basta con ir a cualquier aeropuerto para ver la cantidad de viajeros que hay entre muchos países, hacen enlaces para allá, para acá. Y oye, lo que está ocurriendo ahora en Indonesia, ¿quién nos dice que si no puede pasar acá o en cualquier otro país? Sí, es una pandemia y hay que tratarla y prevenirla a nivel global. Pues muy bien, se nos acaba el tiempo, desgraciadamente estaríamos más tiempo, pero el tiempo es tiempo, y entonces solamente nos queda 2 cosas. Una de ellas es felicitar
felicitar a los tinerfeños por tener profesionales como doctor don Javier Rodríguez Trujillo. Con ellos, darles las gracias a don Javier por estar aquí, y simplemente, y la segunda parte es decir a todos los televidentes de Canal Sierra de Cádiz, de la Sierra de Cádiz, que ya en próximos programas lo iremos adelantando, que vamos a hacer un esfuerzo por parte del Observatorio de Salud y también por parte de Canal Sierra de Cádiz, que ya la pandemia, dentro de un mes, 2 meses, aunque a nivel mundial todavía queda por hacer, pero colaborar con las autoridades sanitarias, colaborar con los profesionales de la salud a nivel de usuarios, para que una vez que ya esto, lo más gordo, si no hay ninguna variante que lo impida, ya ha pasado o va a pasar dentro de un mes o 2 meses, cuando se llegue el inmunidad de rebaño, pues poder conseguir una colaboración estrecha con los usuarios. Entonces, pues solamente decimos que todas aquellas asociaciones o colectivos sanitarios de fibromialgia, diabetes, enfermedades de la salud, que estén interesados en colaborar, pues se pongan en contacto con un teléfono que va a salir debajo de la pantalla, con Canal Sierra, para que diga el nombre de la persona de ese colectivo, de su teléfono, y nosotros contactaremos con ellos para ya ir diseñando qué actividades los usuarios podemos hacer para colaborar, que ya digo, con los profesionales de la autoridad sanitaria en promocionar la salud a un nivel que todos deseamos. Buenas noches y hasta el próximo día.